señoras y señores, qué difícil verbalizar siquiera una palabra por la comprensible emoción que me embarga. Ver caras conocidas, tantas expresiones de afecto, de solidaridad. Seguramente he asistido o asistiré a muchos actos similares, pero acá reposan mis cunas y mis tumbas. De cada calle, de cada rincón de mi ciudad bonita, tengo recuerdos, y allí se ha quedado un pedazo de mi alma y de mi corazón. Pero el hombre no es un ser solo, un ser aislado, como muchos quisieran hoy. El hombre nace en una familia, vive en una familia y muere en una familia. El hombre son sus padres, sus hermanos, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus amigos, su entorno, sus vecinos. Nacemos con un legado, con una historia, con unas costumbres, con unas tradiciones, con una herencia histórica. Nacemos vinculados al pasado, pero comprometidos con el porvenir. Nacemos con raíces, con un patrimonio espiritual transmitido por muchas generaciones. Ese es el valor de la tradición, que no es sinónimo de pasividad. El legado recibido de nuestros mayores lo adoptamos a los nuevos tiempos. Desechamos los desaciertos que podamos encontrar en ellos. Acogemos los aciertos para mejorarlo, para enriquecerlo y entregarlo a las generaciones por venir. En ello consiste el verdadero progreso. Asumir el porvenir nos exige sacrificios, riesgos, incomprensiones. En una palabra, servicio. Ese es el ejercicio público por excelencia, como nos lo enseñara Santo Tomás. Ejercer la autoridad es servir al bien común. Por tanto, considero que este reconocimiento no debe ser para mí, es para la familia, para mi familia a la cual le debo todo. Con razón se ha dicho que si la justicia es dar a cada cual lo que corresponde, ni a Dios, ni a la patria, ni a la familia le podemos dar lo que les corresponde, porque nos han dado tanto que no tenemos cómo retribuir en justicia lo recibido. Casi todos los presentes acá conocieron a don Miguel y conocen a doña Mary. Él, varón justo, a riesgo de incurrir en vanidad filial, confieso, practicó casi todas las virtudes evangélicas. Padre y esposo ejemplar, hombre de carácter, como el que tuvieron muchos patriarcas santanderianos, probo, recto, austero, tierno, prudente. Corrigió siempre con firmeza, pero con afán de desdeñar. Equilibrado, temeroso de Dios, buen cristiano, católico ejemplar. Muy distante, eso sí, de los estereotipos que hoy nos ha creado el mercado. Ella,
Doña Mary, mujer y madre virtuosa, esposa fiel, atributos sin los cuales el hogar que conformaron, como lo hicieron nuestros mayores, no hubiera podido perseverar. Es en el seno de la familia donde se transmiten los valores, los principios, las tradiciones, las creencias, donde se forma el carácter, el capital humano, el capital social. Allí se aprende la lengua, se educan los afectos, se comprenden los ritos civiles. Allí aprendemos a relacionarnos con el otro, a ser personas, a descubrir nuestra naturaleza social, a controlar nuestros atávicos impulsos mediante el ejercicio de la virtud de la templanza y el control de las conductas socialmente desviadas. Hasta la higiene la aprendemos en la familia. En resumen, es un tesoro social. Como bien se ha dicho, ella entabla vínculos entre generaciones. Es una larga cadena viviente en la que cada generación absorbe el acervo moral y cultural que la precede y lo entrega a la generación siguiente. Bien lo advirtió Chesterton: quien ataca a la familia no sabe lo que hace porque desconoce lo que deshacen. Si no, respondan, ¿en dónde aprendemos el valor de la vida? El respeto al otro, al bien común. ¿En dónde se nos enseña a cumplir el deber? ¿En dónde a ser honestos, austeros, pulcros, transparentes, fieles a la palabra dada? ¿En dónde se nos enseña a respetar a la persona y a su dignidad? ¿En dónde a ser fraternos, solidarios, veraces? ¿En dónde reconocemos la existencia de un orden natural? ¿En dónde conocemos el valor de la trascendencia, sin la cual ningún otro valor ni la libertad misma cobran sentido pleno? Ellos, sin lugar a dudas, era lo que motivaba a nuestros mayores a cumplir sus compromisos y que hoy tanto echamos de menos. Ha sido el valor supremo, inspirador de nuestras constituciones. Incluso hoy en el preámbulo de la Constitución lo invocamos para que proteja nuestras instituciones. No me digan los críticos de siempre que estos son valores confesionales. No me digan que esos valores deben ser desechados porque fueron ellos los que permitieron en la historia construir civilidad y los que permearon las conductas de nuestros mayores en el ejercicio cívico, incluso los que fueron tenidos en cuenta por nuestros constituyentes cuando diseñaron muchas de nuestras instituciones. Por todo lo anterior, no es exótico afirmar que a la familia le corresponde la función, el costo y el riesgo de mantener vertebrada a la sociedad, correspondiéndole, por tanto, a la inversión pública hacerse en perspectiva de familia. Revitalizándola, a ella restauraremos el tejido social. No en vano el artículo 5 la reconoce como célula básica de la sociedad. Proteger la concepción pública del matrimonio como unión de un hombre con una mujer, como proteger la concepción pública del matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, como esposo y esposa. Pretender redefinir el matrimonio desconociendo la naturaleza sería imponer una concepción ideológica, sacrificando a la sociedad y a los derechos prevalentes de los niños a tener mamá y papá. Ello no implica discriminación alguna. Al homosexual no se le puede discriminar por su condición.
Nuestro ordenamiento le garantiza todos los derechos fundamentales que no pueden ser disminuidos, y la Procuraduría ha estado y estará vigilante para protegerlos, pero el matrimonio tiene supuestos diferentes y fines diferentes a la unión homosexual. Por tanto, según la misma jurisprudencia constitucional, no puede hablarse en términos de igualdad. Todo lo que ustedes saben he hecho en mi vida pública. Mejor, todos los aciertos tienen una única responsable, Beatriz. Y todos los errores son atribuibles a mí. Si no fuera por el hogar que tengo, Beatriz, María Alejandra, Natalia, Ángela María, Luciana, Jorge y Daniel, 5 mujeres, y me llaman misógino. O me acusan de misógino. Hubiera sido imposible este ejercicio público. Después de Dios uno y trino, encarnado y hecho hombre a las entrañas de una virgen, este hogar es mi fortaleza, mi refugio, mi consuelo. Qué arduo, qué difícil. Más aún, hubiera sido imposible ejercer los roles que hoy desempeño. Beatriz, mujer piadosa, fiel, hacendosa, madre comparable e irrepetible, razonablemente impetuosa, mujer fuerte. Les hago una confesión. Me estoy dando cuenta después de 30 años que el liberal de la familia soy yo. No ha sido fácil ejercer las funciones que hoy estoy ejerciendo. No voy a atormentarlos con anécdotas que la mayoría de ustedes seguramente ya conocen, pero acceder por primera vez al cargo de Procurador General significó que algunos sectores se encrisparan por considerar que quien tenía semejantes convicciones no podría ejercer el Ministerio Público. Y curiosamente algunos de ellos ostentaban su condición de libre pensadores, pero me señalaban mis convicciones y ello era suficiente para evitar el acceso a la función pública. Recordaba en esos momentos a un periodista francés al cual leí bastante en mi primera juventud, don Luis Villot, quien en algunos de sus textos, que no digo su título porque me lo declaran inexequible, decía que pensar de modo diferente al de aquellos que se dicen tolerantes es lo único que los tolerantes no pueden tolerar. Pues bien, no obstante esas pruebas de fuego, comprendí que la opinión pública no es la opinión publicada. Si fuese cierto que la opinión publicada es la opinión pública, yo no estaría ejerciendo el cargo que estoy ejerciendo.
en los momentos más angustiosos, en los días anteriores a mi elección, a mi primera elección, después de soportar varias publicaciones señalando que las convicciones del procurador, de quien aspiraba a la procuraduría, eran un gran obstáculo. Me encontré por los pasillos del Senado a un senador del Polo Democrático y me llevó por allá a un rincón. Dijo: procurador. No, procurador no, porque no me habían elegido, me dijo magistrado. Yo tengo un terrible problema de conciencia. Yo pensé para mis adentros. Hace 8 días me dijo que no iba a votar por mí. Y después de conocer semejante monstruo, pues me va a decir que no puede votar por mí. Y me dijo: procurador, magistrado, es que mi mamá me llamó esta mañana y me dijo que tenía que votar por usted. Porque sí es cierto que ese señor piensa así, mijito, nuestro hogar piensa lo mismo y usted tiene que votar por ese señor. Y yo soy un hijo dócil y voy a votar por usted. Y eso corrobora lo que les acabo de aseverar, que la opinión pública no es de la opinión publicada y que uno no puede dejarse arredrar. Uno no se puede dejar arrinconar. A mí me pasa lo de los toros de casta, que cuando se someten a las varas, la casta reluce y se torna con más enjundia y con más fuerza para lograr enfrentar los retos. Y fueron 4 años, los primeros 4 años fueron 4 años duros. Pero no importa, yo sabía a qué me sometía. Y una vez asumido el cargo, encontré que era necesario enfrentar con decisión, enfrentar con toda la transparencia y con toda la independencia el flagelo de la corrupción. Pero era indudable que no podíamos seguir realizando la gestión disciplinaria en los tiempos y en los términos y con la morosidad que históricamente estaba deslegitimando el ejercicio de la función disciplinaria. Y entendí que era menester realizar un ejercicio pedagógico enviándole mensajes a la ciudadanía y mensajes a los corruptos, mensajes a la ciudadanía para que volvieran a creer en sus instituciones, mensajes a la ciudadanía para que volvieran a acudir a ellas, a la institucionalidad, a sabiendas que iban a tener respuestas, desde luego siendo profundamente respetuosos con el debido proceso y con el derecho a la defensa, absolviendo cuando se tendría que absolver y condenando cuando se tendría que condenar. Y realizamos en los primeros 4 años una gestión titánica. Y yo pienso que esos mensajes pedagógicos fueron asimilados prontamente por la ciudadanía. Pero entendí también, entre otras cosas, que la función más importante de la Procuraduría no es la disciplina, que la función más importante de la Procuraduría
es la función preventiva. Y una vez asumí el cargo, logré con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el doctor Luis Alberto Moreno, un empréstito de $10 millones para lograr fortalecer la función preventiva de la Procuraduría. Lo preventivo es, en últimas, recordar el deber antes de que la administración actúe. Recordar el deber para blindar los procesos. Recordar el deber para que las políticas públicas puedan cumplirse de acuerdo a los cometidos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. Recordar el deber para lograr acompañar a nuestros alcaldes, a nuestros funcionarios, sobre todo en un estado como el nuestro, que sufre de una especie de epilepsia legislativa. Leyes, decretos, circulares. Los funcionarios públicos no conocen todo ese mare magnum, esa cantidad de entramado legislativo que muchas veces lo viola por desconocimiento. Y la Procuraduría ha generado mucha confianza y mucha credibilidad en ese aspecto. No solamente ha hecho conocer, sino ha llevado a la práctica esa función de prevención, esa función de acompañamiento, porque entre otras cosas, si hay mucha disciplina es porque hay pobre prevención. Y han sido esfuerzos gigantescos y se han logrado también muchos resultados positivos en esa materia, y eso genera credibilidad institucional, genera confianza. Los retos que tengo en estos próximos 4 años son similares a las gestiones y a los retos cumplidos en el primer cuatrenio. Pero vale la pena advertir acá y recordar acá cómo la Procuraduría, en su doble condición, en su doble naturaleza, porque la naturaleza de la Procuraduría es similar al águila bicéfala de los Austrias, es sociedad y es Estado. Y como sociedad representa a la sociedad, defiende los derechos colectivos, el interés general, el patrimonio público, el ordenamiento jurídico, las decisiones judiciales. Pero es representante de la sociedad. Y allí permítaseme tocar un tema de palpitante actualidad, y es el tema del proceso de paz en La Habana. Y lo hago en mi condición de Procurador General, como representante de la sociedad y como representante de las víctimas. Quiero comentar en este selecto auditorio, manifestarle mis temores, los riesgos que podríamos estar corriendo. Antes que nada, debo advertir algo. No soy yo, como procurador, quien vaya a lanzar críticas al señor presidente de la República por los esfuerzos que hace para concretar la paz. Es su deber. La paz es un anhelo de todos los colombianos. No hay colombiano que no tenga ese anhelo. No hay colombiano que no esté dispuesto a hacer
todos los esfuerzos, todos los sacrificios para lograrla, para concretarla. Pero una cosa es ese anhelo y otra cosa son los límites que existen en materia de justicia para lograrla. Más que los límites, los mínimos que no solamente nacional e internacionalmente debe observar o debe observarse en cualquier acuerdo. Hace algunos días presenté el concepto que en el ejercicio de mis competencias constitucionales en ejercicio de mis competencias constitucionales ante la Corte Constitucional, y solicité la inexequibilidad de varios apartes del marco jurídico para la paz. No voy a detenerme en elucubraciones jurídicas, ni es el momento, ni el escenario, ni la hora, ni el interés, seguramente, lo estrictamente jurídico, pero simplemente lo que aspira todo colombiano es que hay una paz, pero sin impunidad. Nadie podría admitir, ni las víctimas, y aquí hablo como en representación de las víctimas, nadie podría admitir que los militantes de las FARC no pagaran un día de cárcel. Nadie podría admitir que los autores de genocidios, que los autores de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de desplazamientos forzados, de reclutamiento de niños, fuesen no solamente perdonados, sino premiados, permitiéndose ingresar directamente de La Habana al Congreso de la República. Se me ha dicho, pero procurador, es que no se puede aplicar el Código Penal a esas situaciones, sino la justicia transicional. Pero por supuesto, ¿quién ha dicho que no? Todos sabemos que para transitar de la guerra a la paz se ha diseñado en nuestra época el instrumento de la justicia transicional, pero es que también allí en la justicia transicional existen límites. Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra no pueden ser ni indultados ni amnistiados, y aquí se está indultando y amnistiando. Puede que no se le llame con ese nombre, se le llama la ejecución, la suspensión de la ejecución de la pena. Tal como está diseñado ese instrumento, que se lo voy a explicar pedagógicamente para que mis hijas o mi hija Cuasigomela lo entienda. Dice el instrumento de justicia, el marco jurídico para la paz, que solo serán investigados los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidios.
Y le agrega algo: siempre y cuando esos crímenes se hayan cometido sistemáticamente. Luego, un genocidio, un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad que no sea sistemático no va a ser investigado. Solamente aquellos que sean sistemáticos. Crímenes de guerra, máximo responsable de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios. Perfecto, uno diría, bueno, los máximos responsables. Pero dice, bueno, pueden ser juzgados, sancionados, pero podrán ser beneficiados de la ejecución, de la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, no van a pagar un día de cárcel. Eso no es justicia. Eso es impunidad con el debido respeto. Y cuando a mí se me quiere señalar al abordar estos temas de enemigos de la paz, se equivocan. Esa es la contribución al proceso de paz, porque eso debe tener polo a tierra y deben saber que existen límites y que el ordenamiento jurídico ni el escenario internacional va a admitir que a esa clase de delitos se les indulte o se les amnistíe, así se llaman, como se llamen. Esos son penas simbólicas. Claro, penas alternativas, sí. Una reducción sustancial de la pena, claro, pero no impunidad. Pero no impunidad. Entonces, mire, ante el escenario que estamos enfrentados, hace algunos días, hace 4 o 5 días, nos visitó una delegación de la Corte Penal Internacional y algunos altísimos funcionarios. No voy a decir quiénes para que no digan que el procurador Ordóñez tiene una concepción premoderna de la prisión. Y algunos altísimos funcionarios le dijeron a la comisión de la Corte Penal Internacional: mire, estos oficiales del ejército van próximamente a ser vinculados como responsables de falsos positivos. Entonces, y desde luego, quien ha cometido esos crímenes, que se les juzgue y se les condena. Así como nos reaccionamos frente a la impunidad, frente a los militantes de la FARC, pues tampoco podremos admitir impunidad de oficiales del ejército si cometieron excesos y crímenes en el ejercicio de sus funciones. Pero entonces, ¿ante qué eventualidad estamos? Amnistías, indultos, impunidad, ni un día de la cárcel para los comandantes de la FARC. Y el rigor, el mayor rigor para los oficiales del ejército. Crímenes de lesa humanidad, estructuras organizadas de poder, responsabilidad inmediata. El país no entendería ello. Entonces la gran solución, ya se ha empezado a decir desde La Habana, que entonces la solución es también impunidad para los militares frente a los delitos, frente a los falsos positivos. No, ni impunidad allá, ni impunidad acá. Penas alternativas, justicia transicional, reducción de la pena,
pero no impunidad. Ni impunidad, ni reproducir el síndrome de la guerrilla diseñando, los guerrilleros diseñando las políticas públicas y haciendo la ley, y los militares a la cárcel. Ni lo uno ni lo otro. Justicia, una justicia ponderada, equilibrada, transicional, para lograr la paz. Pero el problema no es solamente en esa materia, los temores que me asisten, no es solamente en el tema de la justicia, en el tema de la reparación. En el tema de la reparación, el Estado, el gobierno le debe exigir, y la sociedad, y lo estoy hablando acá, en mi condición de procurador, cumpliendo mis roles constitucionales, advirtiéndole a la sociedad y contribuyendo en este proceso para que recuerden los límites que tienen en esta negociación. Y en materia de reparación, ¿qué bienes se van a entregar para reparar las víctimas? ¿Cuáles son las rutas del narcotráfico? Porque no nos digamos mentiras. La FARC tiene la doble condición de alzados en arma y de narcotraficantes. La ubicación de los desaparecidos, la entrega de los secuestrados, la entrega de las armas, la entrega de bienes en el exterior, los nexos con políticos, tal como se hizo con los paramilitares para lograr la verdad. Las relaciones de los menores reclutados con fines de incorporación, en fin, la entrega de las armas. A mí me está preocupando que ahora en algunos documentos oficiales se está asimilando el mismo lenguaje de la FARC en esta materia. Ahora se está hablando es de dejación de armas, no de entrega de armas. Y la dejación de armas significa que no van a entregar las armas, pero sí van a hacer política. Luego vamos a tener un partido político financiado por el narcotráfico y armado. Y la sociedad no puede admitir eso. Si quieren hacer política, claro, bienvenidos, sin armas. Claro, bienvenidos, sin financiación del narcotráfico. Hay que decirlo. Yo no me voy a callar. No me he callado y no me voy a callar. Y son parte de mis roles constitucionales en defensa de las víctimas, en defensa de la justicia y en defensa de la paz, porque queremos paz, la queremos con justicia, porque queremos paz, la queremos sin impunidad, porque queremos paz, las queremos sin innecesarias claudicaciones. Y en ello, no me vengan a decir que es que el procurador se ha convertido
en un crítico del gobierno en estas materias. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Estoy contribuyendo como procurador, como representante de la sociedad, a que pongan un polo a tierra y que entiendan ante qué escenarios están abocados. Estamos en el año 2013, no estamos en 1990, y por tanto, ni interna ni internacionalmente puede llegarse a acuerdos desconociendo los límites a los cuales he hecho referencia. Las funciones del procurador tienen que ver con este señalamiento de advertencias, y es lo que estoy haciendo, es advirtiendo y viendo los riesgos que están corriendo con la autoridad y con la independencia que me exige el ordenamiento jurídico y la investidura que tengo. Juré cumplir la Constitución y la ley, y a fe que lo estoy cumpliendo. Muchas gracias.